regreso, 5 de la tarde con 9 minutos, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, insistió en que solo se requieren 85 senadores para alcanzar la mayoría calificada y aprobar la reforma al Poder Judicial. Lo dicho por Noroña, pues secunda lo que afirmó la semana pasada el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López, quien también dijo que la mayoría calificada se consigue con 85 senadores. Y mientras se alista la discusión para la reforma judicial en el Senado, los legisladores están en esta batalla matemática para saber si son 85 u 86 la mayoría calificada. Para hablar de este tema, tengo en la línea a Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde y vicepresidente del Senado. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? Hola, Cintia, buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues vaya discusión, ¿no? Por algo que pues igual y no tendría que ser tan relevante, pero pues desde aquí empiezan los dimes y diretes. Bueno, el tema es bastante normal dentro de un proceso legislativo. La facultad de interpretación de las normas la tiene la mesa directiva que preside el presidente Fernández Noroña. Aquí hay precedentes que él ha citado de votaciones que se definen por 85 y no por 86. Nuestro punto de vista, como le expresó nuestro coordinador, es que el redondeo, o sea, la aproximación al entero más próximo, dependiendo de que el resto sea menor o mayor, eso se puede utilizar para hacer la distribución de espacios, de cargos físicos, pero en nuestra opinión no resulta aplicable a un requisito establecido como límite matemático máximo, porque ese debe alcanzarse plenamente o no se cumple en este caso, pero es un tema de interpretación de la norma y de interpretación precisamente de esta numeralia. Por eso, inevitablemente, la mesa directiva tendrá que hacer un estudio y un balance de esto. Jorge, ¿cómo viene la discusión de esta semana y cuándo se espera que la aprueben? Está muy claro que estamos buscando cumplir estrictamente con los plazos que establece la ley para las discusiones, sobre todo las concentradas de reformas constitucionales. El dictamen de la comisión ha pasado ya a la mesa directiva. Esta le tendrá que dar publicidad a una primera lectura, que eso podría ser mañana, y de allá pasar a una segunda lectura y discusión, cosa que podría ser el miércoles. También podría ser mañana mismo. Yo tengo la impresión de que va a ser hasta el miércoles, procurando que no haya ninguna queja a el tema de cómo se han cumplido los plazos en el procedimiento legal, en el procedimiento parlamentario. Así que seguramente el miércoles sí o sí tendríamos la discusión, y el otro tema sería si el miércoles se abordan las dos discusiones, en lo general y en lo particular, o se separan con un día intermedio. Pero aquí lo interesante es que, como vimos ayer en la comisión, se ha mantenido un tono muy civilizado, muy respetuoso, muy jurídico. Hubo intervenciones interesantes, pero básicamente estamos viendo que las principales objeciones que eran antes se están refiriendo ahora, se están revirtiendo, porque son las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, y eso despeja mucho el camino. Por ejemplo, cuando dejó perfectamente claro el tema de los derechos de los trabajadores, y en el transitorio 10º que se modificó, esto queda totalmente atendido. No hay duda de que se respetan íntegramente los derechos de los trabajadores. ¿Y ahí qué pasa, por ejemplo, con la huelga de los trabajadores, que pues siguen ahí, que dicen que se van a permanecer ahorita, que van a permanecer en esta huelga en lo que se arregla todo el asunto? Mira, muy respetuosamente lo que yo digo es que hay una gran desinformación, quizá deliberada, respecto a estos temas, porque ni se trata de una reforma laboral que ponga en peligro sus plazas. Hay respeto a la carrera judicial.
es un requisito indispensable para los que vayan a la elección. Se logró la gradualidad que ellos estaban pidiendo. Ahora sabemos que no van a salir todos los jueces ni todos los magistrados, sino únicamente aquellos que vayan cumpliendo su periodo, participan sin necesidad de acreditar más requisitos en la elección. Yo creo que la reforma destaca precisamente el respeto a la carrera judicial. Y ahora que lo menciona, estoy platicando con Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde y vicepresidente del Senado. Pues esta incertidumbre que se ha generado, mucha especulación, también mucha desinformación, pero por ejemplo en el caso de los empresarios, lo veíamos en The Wall Street Journal que informaba que algunas empresas en Estados Unidos están retrasando, por ejemplo, las inversiones a México debido a esta reforma al Poder Judicial que tiene preocupados también a los empresarios e inversionistas. Va también de la mano, ¿no?, con lo que están pensando los trabajadores. Yo no recuerdo ninguna reforma de gran calado que haya quedado totalmente, completamente a la primera. Voy a poner un ejemplo, el INE. Cuando le quitamos al gobierno la responsabilidad y la autoridad de los procesos electorales, pasaron casi 15 años para que por fin se establecieran topes de campaña, se definiera el proceso de contratación de publicidad, y han pasado muchísimos años para que lleguemos, por ejemplo, a la equidad de género que hoy queda establecida. Estas reformas van sufriendo modificaciones para perfeccionarse. No esperamos que pase tanto tiempo, sino que al contrario, como es algo que ocurre todos los días, juicios, etcétera, yo creo que va a ser muy rápido el acomodo de las cosas que no quedaran completamente claras, el perfeccionamiento de las cosas que pudieran ser todavía mejores o hacerse mejor, como pueden ser, por ejemplo, mayor claridad en los requisitos, más facilidades para la elección, es decir, para la votación. Hay muchas cosas que seguramente van a tener que ajustarse en los meses posteriores. Para entender un poco, Jorge Carlos Ramírez Marín, pues algún pro o algún contra que usted le vea a esta reforma que pueda pues alertarnos de cierta inestabilidad o algo que deba preocuparnos. Yo creo que no existe eso. Okay. Hay temas que todavía están por resolverse, pero creo yo que son detalles que va a corregir la ley secundaria que se tiene que sacar en 180 días posteriores a la aprobación de la reforma, o nos va a ir corrigiendo la experiencia tal y como pasó con las elecciones de diputados, senadores, presidentes. El tema electoral siempre será delicado y siempre requerirá un tiempo de maduración, pero creo yo que son más los pros que los contras. Hay cosas que se van a poder mejorar. Voy a ponerte un pequeño ejemplo que nos citaba el otro día una doctora en Derecho. Decía, ¿para qué decimos en la boleta quién es el que propone? Si el Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Deben aparecer solamente los nombres y ya. Esa me parece a mí que es una muy buena aportación que en este momento no estamos atendiendo, pero que indudablemente puede quedar mejorada todavía en la ley secundaria posterior. Y así hay muchas cosas que tendrán que perfeccionarse o aclararse en la ley secundaria. Pues ahí está, nos deja un poquito más tranquilos de no hay por qué entrar en la incertidumbre, hay que mantenerse siempre bien informado, ¿no? No se va a destruir la democracia, los jueces tampoco van a tener dueño, al contrario, van a ser mucho más libres, mucho más independientes que hoy, que sabemos que con un sistema que es prácticamente de designación, pues estamos sujetos a tantos vaivenes y a tantas decisiones estrictamente partidistas a veces. A ti te tocan tantos ministros y a mí tanto, a ti tantos magistrados, a mí tantos. Eso es lo que ya no va a poder ser. Ahora tendrá que ser la elección la que defina eso. Pues sí, y mantenernos bien informados, no
pues adentrarnos al tema sin saberlo, por eso acudimos a ustedes, a los diferentes puntos de vista, a los expertos y todo, para que la gente pueda entender un poquito más todo este concepto, todo lo que conlleva, y pues no irnos siempre con la mala idea o la buena idea, ¿no? Siempre hay que alertarlos y tener todas las voces para que quede más claro el asunto. Y para nada caer en este espacio catastrofista, que para mí es solamente la reivindicación de los que perdieron las elecciones y no se resignan. Muy bien. Pero así es, simplemente esta propuesta estuvo en las que hicimos a la gente y es la propuesta que ganó. Perfecto, gracias Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde y vicepresidente del Senado. Buenas tardes. Vamos a una pausa, volvemos con más.